Después de semejante exposición de estas mujeres, uno queda así como que, ¿qué digo? Ya está el mensaje. Entonces aquí intentaré. Gracias, hermanas, por ilustrarnos esa verdad tan profunda. Qué capacidad de poner en 4 sillas 66 libros. Eso se requiere buena metodología. En cierta ocasión, Jesús va de camino y uno se le acerca a un hombre y le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice en versión coloquial, no tengo ni almohada que ofrecerte. Es decir, piénsalo bien. Si me quieres seguir, piénsalo bien. Lo que uno mira en el texto es que Jesús está evitando adherencias superficiales, seguimientos emocionales, que uno esté consciente de lo que va a hacer. Si me vas a seguir, piénsalo. Porque seguirme a mí no es fácil. Vi por allí 2 manos levantadas esta mañana, 2, ¿cierto? A ver, otra vez, las visitas, 1 y 2. Este es un mensaje bastante desesperanzador. No sé quién lo invitó, pero dice Jesús, si me vas a seguir, piensa. Arrancamos el tiempo esta mañana con un texto en Marcos 4. Yo no sé, cuando a usted lo invitaron a seguir a Cristo, lo invitaron a un crucero. Esto acá te vienes al Evangelio y todo esto va a ser una maravilla. O si le dijeron, esto tiene tempestades. A veces el crucero se convierte en travesía. Hay tiempos buenos y tiempos de tormentas. Eso fue lo que leímos esta mañana. Y uno tiene que preguntarse si la vida cristiana es una es un crucero, es una travesía. Cada quien dará sus. Pero el texto en esta mañana, Marcos capítulo 4, 35 al 41. Ese día, caída la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una gran tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que anegaban la barca. Y en la popa estaba durmiendo Jesús sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis
amedrantados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Y decían unos a otros, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando uno está ante un texto como estos, y repito, este texto está allí después de tantas parábolas. Está la parábola del sembrador, la explicación, la semilla de mostaza, y parábolas, y de repente aparece una tempestad. ¿Por qué? ¿Qué quiere comunicar el autor con esto? ¿Por qué está ese pasaje allí? ¿A qué responde este pasaje? El contexto histórico de este libro de Marcos probablemente es la iglesia que está en Roma siendo perseguida por Nerón, y se experimenta el gran holocausto de Nerón de matar a los creyentes. Y dicen algunos historiadores que en los momentos de la oscuridad ponía antorchas encendidas para alumbrar el palacio, y eran cuerpos humanos de creyentes, ardían para alumbrar. Y Marcos es el libro del evangelio del siervo sufriente. Y Marcos va a mostrar a ese público que está en Roma que Dios está en control. Uno se pregunta, pero ¿cómo así? Si usted sigue leyendo el texto, mire el versículo 35, por favor. La invitación de pasar, ¿a dónde? En el 5:1, ¿qué dice? Y llegaron, ¿a dónde? Pero antes de llegar al otro lado, hubo una tormenta que impedía llegar. Cuando uno sigue leyendo en el 5:21, ¿qué dice? En la barca, ¿y qué más? Al otro lado, en el 6:45, uno va leyendo estas cositas y encuentra pistas. Y dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran ¿dónde? A la barca, ¿y qué? Al otro lado. En el 6:53, ¿qué dice? Terminada la travesía, ¿llegaron a dónde? Y en el 54, ¿qué dice? Por fin salen de la barca. Es decir, cuando uno lee esto del 4:35, eso es un ir de un lado al otro, y hasta que no terminan allá en el 52, 53, termina y Marcos lo califica así. Ese paso de un lado al otro es una travesía, y en el 54 por fin salen de la barca. ¿Qué pasa cuando van de un lado al otro? Rápidamente, la tempestad. En el 4 que leímos ahora. En el 5 llegan al otro lado, y ¿qué se encuentran? A un endemoniado que vive con los muertos. Uno sigue leyendo y llegan al otro lado y se encuentran con Jairo. La hija se está muriendo, y en el camino aparece una mujer con flujo de sangre que se está muriendo, y finalmente la hija de Jairo se murió. Cada paso de un lado al otro va a haber tempestades. Y aquí nos muestra que es la naturaleza. Milton, el huracán Milton, se levanta y arrasa. Nos muestra
que hay un temor de morir. Pero ya en el otro texto que está en Gadara, el hombre vive con los muertos. La hija de Jairo, por una enfermedad, se está muriendo. Y el que está con los muertos muestra que es poseído por demonios, las fuerzas espirituales. Y finalmente esta mujer que va a los médicos 12 años gastando plata y nada aquí la cura. Y finalmente la hija de Jairo. Entonces está mostrando la temática de la muerte, el temor de morir, quien vive con los muertos, la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo. Entonces, este es un mensaje para gente que ha perdido la esperanza, donde lo más seguro es que Nerón va a acabar con nosotros. Y el texto invita, Marcos invita a seguir en la fe, a pesar de las tormentas, porque no serán para siempre, porque la muerte no tiene la última palabra, la tiene el Señor. Esa es propuesta de Marcos. Ahí es un resumen de las instancias. Y lo que muestra el texto es que salen de un lado, hay un recorrido y llegan al otro lado. Lo que muestra un texto como estos es que una travesía tiene por lo menos 3 instancias: el punto de salida, lo que dura el viaje y el punto de llegada. Cuando uno lee Marcos y esto lo compara con la vida cristiana, el punto de llegada siempre será mejor. Esa es la vida cristiana. Salimos de la muerte y Él nos pasa a la vida. En tinieblas y nos pasa a la luz. Este punto es mejor. Del pecado, de la inmoralidad a la santidad. Del odio. Es decir, la vida cristiana en sí misma es una travesía, donde salimos de un lugar y el punto de llegada siempre va a ser mejor. Pero lo que uno le aterra es lo que pasa en el camino. Entonces, allí está estas notas. Esa es la vida cristiana y tiene por lo menos 3 instancias. El punto de partida. Uno lee el texto y dice: caída la noche. Jesús dice: pasemos. ¿Cuándo pasó eso en el texto? ¿Qué dice el texto? Métase en el texto y lea el texto. ¿Aló? Tienen Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice el texto al comienzo? 4:35. ¿Cuándo? Aquel día. Bueno, uno lee el texto y dice, bueno, aquel día. ¿Cuál pregunta surge? ¿Cuál día? Esa ambigüedad narrativa tiene una intención. Ese día puede ser cualquier día. Inclusive puede ser el día de hoy. Y ya nos mete a todos en la barca. Ya estamos en la barca y salimos porque Él invita. Y dice el texto que habían ¿cuántas barcas más? Había otras barcas más. Cuando uno lee esto, da la intención que estaba el mar bien, había buen viento.
Había gente ahí como haciendo sus cruceros, las barquitas, ahí donde iba a hacer sus recorridos por, bueno, Galilea no es mar, es lago. Pero aquí Marcos le dice que hay una intención, pero eso no es de ahora. Entonces parece ser que había buen ambiente. Todo estaba en calma. Otras barcas van cantando, van gozándose, están dejando la noche para pasar al otro lado. Dejar la noche y entrar a un mar, a un lago en calma. Qué difícil es dejar lo conocido. Así sea la noche. Hay gente que disfruta la noche. Gente que es feliz en las cosas oscuras. Porque dice el adagio, más vale mal conocido que bueno por conocer. Gente que disfruta estar de ese lado, de la oscuridad. Entonces, el ambiente de salida estaba bien. Habían otras barcas y salimos. Yo siempre recuerdo esta historia con mi vecina en Cartagena. El esposo falleció, tuvo un esposo muy maltratante y era terrible cuando él llegaba en la noche y los gritos y el llanto. Uno sufre eso, ¿no? Íbamos a su casa y le compartíamos del evangelio. Y ella nos dijo un día, yo prefiero a mi marido así que panderetas. Que sea aleluya. Déjemelo así. Hay gente que aprende a manejar eso. Ven que esto del evangelio es como, no, mejor déjemelo así. Ni me lo toque. Porque aprenden a manejar la noche. Ese es el punto de partida. Allí viene el durante. Allí seguimos. Lo que dura el paso al otro lado. En ese paso hay variables. Y aquí dice el texto, pero se levantó una gran tempestad. Cuando uno estudia un poquito la historia de Galilea, las tempestades no son tan frecuentes. Fue una tempestad que llegó. Y dice el texto que era una gran tempestad. Y aquí comienzan las cosas. Hay miedo en los que van en la barca. Y por lo menos hay 4 veteranos, ¿cierto? Pedro, Juan, Andrés y Jacob. Son pescadores. Es decir, son lobos de mar. Pero la tempestad es incontrolable. Genera pánico. Milton generó pánico. Evacuaron estados, pueblos allá en Florida. La tempestad no llega para amagar, llega para acabar, para impedir que pasemos al otro lado.
Estos pescadores veteranos le piden auxilio a un carpintero dormido. Y esto hay que leerlo en contexto con Roma. Están matando a los cristianos. Nerón los está incendiando, los está sacrificando y Dios no está haciendo nada. Dios está dormido. Y así nos pasa a nosotros. Cuando vivimos tempestades que uno clama y uno ora y uno ayuna y busca esto y Dios no dice. Y ese silencio llega a ser más fuerte que la misma tempestad. ¿Por qué, Señor? Dios, Jesús, está dormido. Cuando uno lee este texto de Marcos, Marcos está intentando mostrar en su evangelio que Jesús es Dios. Esa es su tesis. Va a mostrar que Jesús es. Ustedes son expertos en Marcos ya. Evangelio de Cristo, Hijo de Dios. Perdona pecados. Y hace cosas que muestran que Él es Dios. La voz del cielo dice: este es mi Hijo amado. A Él oíd. Libera endemoniados. Es el novio. Pero de repente está. Y si está dormido, hay un salmo en el pueblo de Israel muy presente. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y no se dormirá. Y si este está dormido, no puede ser Dios, porque Dios no se duerme. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Uno predica y uno cree y uno está muy efusivo con el evangelio. Viene la tempestad y la fe empieza ahí como que. Ese silencio de Dios, ¿cómo acentúa la tempestad? Martín Lutero dice en su biografía: Dios, bendíceme o maldíceme, pero no te quedes callado. Dime algo, porque tu silencio es aterrador. No te quedes callado. ¿No te importa que nos estamos muriendo? Y eso que estamos en esta barca porque tú nos invitaste a entrar. Qué desesperación. Yo leyendo el texto de la tempestad, meditaba en las circunstancias. Llegó de repente Milton pero las tempestades internas en la barca, o sea, las cosas que pasan dentro en medio de. Y hacíamos memoria, mi esposa y yo, en casa de. Llega la tempestad del cáncer, la tempestad del hijo, el hijo que tuvo un accidente. La vida se comprometió. Y esa tempestad llega y hace tragos en la vida, pero pasa esa tempestad, llegan los días y dice: tú eres el culpable porque tú le diste el permiso. Yo te dije que no le dieras permiso y tú se lo diste. Y empieza una tempestad interna, inagotable, que desgasta. Yo te lo dije. Y si es económica, te dije que no invirtieras esa plata allí y tú lo invertiste. Vienen tempestades financieras. Y entonces pasa eso, pero queda una tempestad interna. Y esa sí es brava. Las acusaciones que van y vienen. Estos discípulos allí en la barca, la tempestad, y viven su propia tempestad interna. Y estamos en esta barca porque tú nos metiste aquí. Estábamos ya bien sabrosos y vienes tú entonces a invitarnos acá. Tú eres culpable de esto. La tempestad llega para hacernos naufragar.
para acabar con la fe. Y es más, a veces para que uno contemple la opción de devolverse. No, me devuelvo. Y gente que llega al evangelio, vienen las tempestades y ¿qué hacen? Eso pasó con Israel en el desierto. Allá está la tierra que fluye leche y miel. Pero llegaban los momentos de pruebas y decía, vamos a devolvernos que allá menos hay comida. La tempestad llega para eso. Y las tempestades llegan de forma imprevista. Llegan para acabarnos, hermano. Para que la fe flaquee. Jesús se levanta y habla. Cálmate, sosiégate, y el viento cesó. Yo recreo la escena del texto, la tempestad haciendo estragos en la barca, un papel en el mar, y de repente la tempestad oye la voz y está con el viento. Le dice, esa voz me parece conocida. Esa fue la voz que nos creó. Ese es nuestro creador. Vamos a hacerle caso. La tempestad obedece al Señor. Llámese como se llame. Y se calman y obedecen la voz de su creador. Y quedan quietos. Pueblo en Roma sufriendo duro. Uno esto lo lee, pero la vivencia tuvo que ser terrible. Leones, tigres, candela, sacrificios. Y Dios no hace, ¿no vive usted esa experiencia? Que usted está allí intentando ser fiel a Dios, conservar su fe en pureza, su vida en santidad y viene la tempestad. Y la pregunta es, ¿por qué a mí, Señor? Y usted clama y Dios guarda silencio. Entonces, en esa tempestad, la primera variable que se presenta es que viene la tempestad y cuando él habla viene la calma. La gran, el texto es claro, gran calma, pero la travesía no ha terminado. Aún están en la barca. Y esta es una gran propuesta hoy, donde predicamos este evangelio para que la gente viva la gran calma. Casa, carro, beca, si vienes a Cristo se acaban tus problemas. No tendrás huracanes. Pare, no hay nada más mentiroso que eso. Si la travesía termina en calma, es travesía inconclusa. Calma no es punto de llegada. Porque lo que sigue a la calma, si usted sigue leyendo el texto, ¿qué es? Verso 41. ¿Qué dice? Se llenaron de gran tempestad, gran calma, gran temor. Eso sí, no es la gran calma, es el gran temor.
Parece ser que el temor de estar frente a aquel que habla al viento y al mar y le obedecen es mucho mayor que el temor a la tempestad. Porque si este que está aquí es Dios, no hay quien vea a Dios viva. Estamos en problemas. Y entonces hay mucho temor, porque esa calma los llevó a un gran temor. ¿Qué produce en nosotros la manifestación poderosa de Dios? Cuando Dios llega y viene la calma, ¿qué produce en nosotros? Allá conversaba con algunos jóvenes y un lenguaje bastante, oiga, si vieras lo que hizo Chucho, oh, hermano, Chucho, el río de Galilea. Eso produce una calma. No fue cuando Pedro vio que él calmó la tempestad, que tiró la red y dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Produce eso en nosotros o nos relajamos? Eso es temor. Si la calma no nos lleva allá a un temor reverente, hay que revisar. A veces queremos es llegar al Señor para que Él ponga todo en calma y a veces cuando lo hace, retrocedemos y seguimos la vida como si nada. Nos hizo el favor, vino la calma y nos fuimos hasta la próxima tempestad. ¿Así evangélicos o no? O más bien gente que viene a la iglesia. Aquí hay dos visitas, ¿cierto? No sé quién lo invitó, pero aquí hay una propuesta de que Dios está invitándole a ese temor reverente. Todos en este recinto hemos vivido tempestades. Y para cada quien la tempestad que vive es la más brava. Es que usted ni sabe por la que estoy pasando, pastor. Porque uno piensa que la de uno es la que no. Esto es grande, pastor. Pero Dios en su misericordia llega, visita, habla y viene la calma. ¿Qué sigue después de la calma? Perseverar para conocerle más o retirarnos. Eso es lo que se espera. Pero ¿cuánta gente ya no está con nosotros porque reciben el favor y terminan lejos del Señor? Él nos invita a la barca. Y piense en esto. La gran diferencia ahora es que en la tempestad usted no está solo. Antes usted la enfrentaba a su manera. Entonces, esta invitación que nos hace el Señor no es para prevenir huracanes y evitarlos, es para enfrentarlos con Él. Si tú te conviertes al evangelio, esto olvídate ya, todo se va, tú reprendes al diablo en el nombre de Jesús y así no funciona esto. Él no apaga fuegos, Él camina en el fuego con nosotros. Él no quita valle de sombras, Él nos acompaña en el valle de sombras. Y si pasa por los ríos, porque yo estoy, Él promete su presencia. Esa es la gran diferencia que ahora enfrentamos las tempestades con Él dentro de la barca. Uno sigue leyendo el texto y él pregunta, ¿cómo que no tenéis fe después de ver tantas cosas? Y uno levanta la pregunta, en últimas, ¿quién es el que está dormido? ¿Él o yo? Porque para uno el dormido aquí es el Señor. Pero cuando uno comienza a leer el texto y meterse ya en uno del asunto, oye, aquí el dormido soy yo.
porque no me la he pillado. Y entonces uno se enfoca en su tormenta y dice, es que Dios está ahí como indiferente, pero el diferente es uno. Y Dios siempre trabaja con propósito. Y finalmente llegamos a la otra orilla. Hay un punto de llegada. Pero ese punto de llegada, dice el 5:1, y llegaron al otro lado. Pero ese otro lado donde llegan a la vez se convierte en punto. Es decir, esto no termina. Esto no es como dice el del fútbol. Final, no va más. Esto sí va más. Esto no es historia. Entonces llegamos. Pero hermanos, esto sí. Ahí está el Gadareno. Y salen de allí y Jairo. Y salen ahí la mujer del flujo. Y salen ahí, se murió la hija de Jairo. Hasta ya el 6:53 que termina. Lo que muestra el texto es que en cada instancia de Él está en control de la historia. Si a usted lo invitaron entonces a un par de sufrir, lo estafaron. Aquí en esta iglesia estoy seguro que predicamos que Él nos acompaña en el sufrimiento. Ustedes son testigos fieles de las experiencias pastorales que han vivido con sus consiervos Marcos Díaz y Joaquín Madera. La gente que quizás está fuera de esto, que lee, murió la hija del pastor Marcos, ahora muere el hijo del pastor. La gente hace comentarios muy tangenciales y muy desparpajados. Ellos son testigos de lo que es sufrir la tempestad. Pero el poder es verlos a ellos perseverar en la fe. Eso es otra cosa. Y ese mensaje habla más que las palabras. No es tiempo de renunciar cuando vienen las tempestades, hermano. Él va allí con nosotros. Hay tempestades de todo tipo. Tempestades teológicas, cuando hay cosas que a uno no le caben. Hay tempestades familiares, el esposo con la esposa en pugna. Tempestades económicas, tempestades sociales. Cuando llega la enfermedad, tempestades eclesiales. Cuando yo estoy caminando en fidelidad, siervo de Dios, y aparecen cosas que sacuden la barca. Tempestades acentuadas porque Dios guarda silencio. ¿Vive hoy usted una tempestad? Yo me atrevería a decir sí. Todos estamos en la barca. Pedro fue el que tomó la vocería, pero hay otros más con Pedro. También están asustados. Amada iglesia, palabra de vida, no ofrezcamos cruceros cuando compartamos el evangelio. Ofrezcamos lo que Dios ofrece. Travesías que al final nos dejen impregnados de temor reverente a Él. Ofrezcamos evangelio con cruz. Cantamos esta mañana en el Monte Calvario. Ofrezcamos evangelio con huracanes, con tempestades, pero también
que allí está el Señor acompañándonos. No estamos solos. Ser evangélico y subirse a la barca no nos exime de tempestades. No, no nos blinda. No somos inmunes. Sí hay tempestades. Y estas se acentúan en gran manera y producen un dolor profundo cuando Dios no responde como uno quiere. Yo recuerdo que Dios, sin consultarme, sin ponerse de acuerdo conmigo, mi esposa se enfermó de muerte. Entró a UCI en horas. La llevé al hospital y a las 2 horas estaba en UCI. ¿Qué pasó? Ella estaba bien. Llego a la UCI, el doctor allí me recibe, mire, las cosas están así. Al día siguiente voy y me dice, aquí en este lugar hay 25 personas, era un pabellón inmenso. Todas están, eran mujeres, todas están muy mal, pero la que está más mal es su esposa. En UCI hablan así como sin falsas expectativas. Yo ahí le hablé del Señor, no. Y al lado de mi esposa había una paciente. Y yo me recuerdo que llegué, hablé de mi esposa, ella no estaba consciente, estaba sedada, estaba ahí toda. Y a mi lado estaba una señora y yo, doctor, ¿y ella qué tiene? Ella es la segunda mal en este pabellón. Después de su esposa está ella. Y yo levanté mis manos cual evangélico pentecostal y clamé, Padre, el milagro, levanta a estas dos mujeres aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Segundo día, al tercer día voy y está la cama vacía, la de mi vecina, de mi esposa. Y yo, se murió. Le digo, doctor, ¿qué pasó con la vecina? Anoche salió de UCI, está en piso. ¿Qué pasó? No sabemos. Se fue el tercer día. El cuarto día yo voy y mi esposa se murió. Eso es tempestad. Y uno entra en crisis, hermano. La teología no alcanza. ¿Por qué si yo oro por esta sí y por la mía no, Señor? ¿Cuál es tu buena conmigo? Tempestades. ¿Cómo es que yo oro por este o por esta? Y entonces eso nos le da como un poquito de esperanza, ¿cierto? Si sanó a esta, la mía también. Y al día siguiente uno llega y el milagro está en que aquí estoy. La fe se movió, se tambaleó. Dios guardó silencio por 10 meses. Y yo recuerdo el silencio de Dios se rompió un 14 de marzo de 2009. Estoy en mi casa viviendo 10 meses de tormentas. Y Dios habla y me dice, Henry, levántate. Yo viví solo 10 meses. Y me levanté. Hablemos. Y recuerdo tan vívidamente que Dios me dijo, Mabel está en mi presencia. ¿Algún problema? No. Fin de la tempestad. El silencio de Dios es aterrador. Preguntas van, no hay respuesta. Si es posible que es su caso, hermano.
Usted llega al evangelio con esperanzas y vienen tempestades. Que la esposa, que el hijo, que hizo un negocio y se fue a la quiebra, que esta cosa, que lo otro. Ahora que soy evangélico me va más mal que antes. Antes me iba bien. ¿No le pasó eso? Ahora que me monté en la barca porque él me invitó, las cosas se han puesto peor. Es que ahora las cosas van a ser como él dice, no como yo pienso. Este cuadro de la barca, qué esperanza para los romanos, cristianos romanos que están allá sufriendo. Qué esperanza para ti y para mí, Henry. Yo estoy en la barca y aquí el dormido no soy yo, el dormido eres tú. Uno tiene de forma, así lo veía Pedro, ¿no? Dicen algunos teólogos arbitrarios que Jesús estaba así, con un ojo abierto y uno cerrado. No, eso dicen, eso es arbitrario. Hermanos, seamos humanos. La fe nos estremece, la fe se tambalea. Y Dios nos muestra que allí Él es quien nos sostiene por su gracia. La teología no alcanza. No alcanza la teología para sustentarlo. Esto se sustenta porque Él habla. Mi esposa murió, murió Gordito, murieron seres queridos. Y que hoy estemos en el Evangelio, eso es gracia. Y la tempestad pasará, hermanos. Vendrá la calma, pero que no quede la calma, sino que quede el gran temor. Ahora temo más a Dios que antes. Y en últimas, la fe es probada. Esos que a veces creemos que estamos bien cimentados, que aquí no me mueve nadie. Y yo estoy claro. Un soplito y fuera. La fe será probada más que el oro, porque es más valiosa. La fe es válida si se enfrenta a los huracanes. Frente a los huracanes, sufrimos. De las cosas que yo aprendí en mis experiencias de tormenta es hacer yo. Yo fui yo. Yo lloré, yo pataleé, yo me airé, yo mandé muchas cosas al carajo. El pastor, mira el teólogo. Y Dios no se escandalizó. La gente sí. Henry, aún queda largo camino. Voy contigo. Y en ese camino yo decía, mi esposa es una mujer irreemplazable. Viví con ella 28 años de matrimonio feliz. Y Dios me dice, irreemplazable, sí, pero tengo una mujer para ti, Janet María. Y no. Y Dios tiene sus cositas. Hoy disfruto la vida con ella. Lo que le dije fue, lo que estoy seguro es que contigo va a ser diferente. Y Dios ha sido bueno. La fe que no enfrenta huracanes es sospechosa. No, esos que siempre están como un altar bien puestecito. No, hermano, no. La prueba, la tempestad quiere que te devuelvas a Egipto, haciendo el paralelo con Israel.
que vamos al mundo. Mira, aquí hay vida. Caminos que parecen, pero su fin es fin. ¿Cómo nos acordamos a veces de las corralejas de Sincelejo cuando estaba en el mundo? Y ahora aquí, aleluya, gloria a Dios. Y mira, llevando de punto. Esto es serio. La tentación llega. Si yo me he portado tan bien, ¿por qué este pastor me trata de esta forma? ¿Yo qué le he hecho? Lo que dice el Señor a su pueblo es: no se olviden que si hay naturalezas Milton haciendo estragos, y si hay gente endemoniada con los muertos, y si hay gente que se está muriendo porque la ciencia no puede hacer nada, y si hay gente que se murió, yo tengo la última palabra. ¿Crees eso? ¿Cómo termina el texto? En el 41. Con una pregunta, ¿cierto que sí? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Cuando uno lee Marcos, la intención de la pregunta es que el lector responda a estas alturas del libro: ¿quién es Jesús para ti? Mira, aquí está 1, 2, 3, ya estamos en el 4. A estas alturas, ¿quién es Jesús para ti? Entonces uno hace el traslado, el puente. A estas alturas de la vida, después de tantos años de caminar con el Señor, ¿quién es Jesús para ti? Esa pregunta la responde el lector, usted y yo. ¿Quién es Jesús para ti? A forma de conclusión, tenemos aquí las siguientes 3 conclusiones. Número 1, travesía no termina con gran calma. Terminan con, y ese temor nos impulsa a seguir en la travesía. La gente que no llega a ese punto se devuelve. 2, la travesía continúa hacia otras orillas. Ahí está. Y llegaron entonces a Gadara. Y llegan a la otra orilla hasta el 6:50. Es que termina la travesía. No hemos terminado la travesía, hermanos. Estamos aún en la barca. Pero gloria a Dios que Él va con nosotros. Y finalmente, el texto de Hebreos. Texto que me ha acompañado en la vida. El verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden porque eso quiere hacer la tempestad, que nos bajemos o que retrocedamos, sino de los que tienen fe y perseveramos para vencer huracanes y preservar el alma. Y a su nombre. Qué poder en este texto. Porque lo que sigue después de este texto, ¿qué es? Miren, gente de la galería de la fe. Hebreos 11. Gente que tuvo todo en contra para retroceder. Pero miren, están en una galería y están viendo hoy cómo corremos nosotros. Hebreos 11 está conectado con este texto. Y es posible que usted tenga todo en contra para retroceder. Miren, aquí están estos hombres. ¡Qué lista! Persevere, amado hermano. Y que hoy, en esta instancia de su vida, la gran tempestad y la gran calma sean opacadas, porque en su corazón hay gran temor reverente al Dios que lo llamó.
Amén. Amado Dios, iniciamos diciendo que un hombre quiso seguirte. Te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque él invita a sus seguidores a meditar en el costo de seguirle. Invita que él no ofrece ni almohadas. Invita a la reflexión de evitar adherencias superficiales, emocionales. Y lo más seguro, amado hermano, hermana, que la tempestad que hoy tú vives no es casual. Para ti sí puede ser algo como que algo extraño, pero Dios la está usando para pulir la fe, para socavar orgullos, para quitar puntos de seguridad, y solamente nos quede ir a Él con desesperación, decirle, no te importa, Dios, que perezcamos. Y Él va a hablar, Él va a hablar. Pero no te detengas, avanza a la otra orilla. Porque la orilla que sigue será mejor que la que dejaste. No te detengas. Y al llegar a la otra orilla, vayas impregnado de un temor reverente, más grande que las tempestades que enfrentas, y puedas seguir avanzando para gloria y honra de tu Dios. Dios contigo ni conmigo ha terminado. Y nos dice hoy, avancemos a la otra orilla. Y decimos, amén.